¿Qué tal, compañeros? Hoy vamos a ver transformaciones especiales en tres dimensiones. Espero no saturarlos de mucha información que hemos visto en esta semana. Bueno, entonces este tipo de transformaciones trabajan en el espacio de tres dimensiones y la primera de ellas es la llamada rotación en Z. Esta transformación funciona más o menos de la siguiente manera. Aquí tenemos el sistema de coordenadas de tres dimensiones, el eje Z, el eje X y el eje Y. Entonces, vamos a suponer que yo tomo el eje Z y lo empiezo a girar en su misma posición, es decir, no lo muevo. Entonces lo giro en esta dirección. ¿Qué es lo que va a pasar? Este eje X pues se va a mover, este eje Z también se va a mover de acuerdo al ángulo que yo voy a girar este eje Z. Miren, para que vean la simulación, aquí está, ¿no? Tomo el eje Z y lo que voy a hacer es a rotarlo. Y entonces eso lo que va a hacer es que se va a mover el eje X y también se va a mover el eje Y cierto ángulo, el ángulo de movimiento que yo le di al eje Z. Entonces, la matriz de transformación asociada a esta rotación en Z está dada por esta forma, donde alfa es el ángulo al que están rotando el eje Z. Entonces noten aquí lo interesante es que esta primera columna y esta segunda columna de esta matriz pues aparecen los términos de coseno y seno. Sin embargo, en la tercera columna no aparecen los términos de seno y coseno y únicamente aparece un término diferente de cero que es 1 en la componente 3,3. Y noten por qué es ese detalle, ¿no? Al momento de aplicar la transformación de rotación en Z a un vector en tres dimensiones, aquí está la matriz de rotación. Noten el producto de esta matriz por este vector. El resultado es este. Noten que modifica a la componente X, modifica a la componente Y, pero a la componente Z no la modifica. ¿Por qué no la modifica? Porque estamos rotando con respecto a ese eje. Y bueno, aquí se fue un 1 de más, pero es 0. Vamos a ver otro tipo de transformación especial en tres dimensiones y en este caso es rotación en X. Entonces nuevamente aquí tenemos el eje Z, el eje X y el eje Y. Ahora lo que voy a hacer es, voy a tomar este eje X como una flecha o un eje y lo voy a girar. Lo voy a girar respecto a su posición. ¿Eso qué es lo que va a provocar? Que el eje Z y el eje Y pues giren, como lo pueden ver aquí en la simulación, ¿no? Aquí tenemos el eje X, lo tomamos y lo empiezo a girar. Entonces ese giro, ¿qué es lo que le va a provocar al eje Y? Que pues se desplace, ¿va? O rote en este caso. Y va a rotar este ángulo. Entonces la matriz de rotación de este transformador está dada por esta expresión. Noten ahora, a diferencia de la matriz de rotación en Z, la primera columna de esta matriz de rotación no tiene términos de cosenos y senos y únicamente tiene el término 1 en este componente 1, 1 de esta matriz. Entonces, para que vean más o menos cómo es el efecto de esta transformación de rotación en X, aquí tengo la rotación multiplicada por un vector y noten que lo que le hace a este vector, esta matriz de rotación, es que a la componente X la deja igual, sin embargo a la componente Y la transforma a esta y a la componente Z la transforma a esta, es decir, los está girando a estas dos componentes. Vamos a ver otra transformación que es la rotación en Y. Nuevamente el mismo sistema de referencia que les había explicado anteriormente. Ahora lo que voy a hacer es, voy a tomar el eje Y y lo voy a girar. Es decir, lo voy a tomar como un tornillo y voy a empezar a girarlo. Entonces, vamos a ver aquí la simulación. Aquí está el eje Y y lo voy a girar. Y noten, pues entonces gira el eje Z y gira el eje Y, pero gira el eje X, perdón, pero el eje Y pues se queda en la misma posición. Y ese ángulo de giro del eje X y el eje Z pues es este, ¿no? Y esta es la forma matricial de la rotación en Y, ¿no? Noten que ahora aquí la segunda columna de esta matriz de rotación no tiene términos de cosenos o senos y únicamente tiene el término 2, 2 diferente de 0.
Y miren, este es su efecto que hace esta matriz de rotación. Al aplicarla a un vector, noten que modifica a la componente X, es decir, la está rotando este ángulo. A la componente Y la deja igual, pero la componente Z también la gira de acuerdo a esta expresión. Entonces, esos son tres tipos de transformaciones especiales en tres dimensiones y les llaman matrices de rotación. Estas matrices de rotación también le llaman matrices de rotación de Euler, que más adelante lo voy a explicar un poquito más a detalle cuando veamos sobre todo un tema opcional que es de dinámica de objetos rígidos. Entonces, ya para terminar esta serie de transformaciones especiales en tres dimensiones, aquí está la matriz de traslación en tres dimensiones. Entonces, como esta matriz es una matriz, una transformación no lineal, tuve que invocar a la perspectiva o a la coordenada auxiliar. Es por eso que le agregué esta última fila a esta matriz. Entonces, noten su efecto sobre un vector de tres dimensiones con su coordenada auxiliar. Entonces, al aplicarle esta matriz de traslación, que es esta, noten que traslada al eje X A unidades, al eje Y B unidades y al eje Z C unidades. Entonces, con estas cuatro matrices vamos a dar por concluida esto de transformaciones especiales en tres dimensiones. Hay otras matrices especiales en tres dimensiones que se utilizan mucho en computación gráfica, pero no vamos a especializarnos en este tema porque abarca mucho tiempo. Entonces, para terminar ya esta clase, voy a mostrarles esto de la aplicación de las transformaciones que hemos visto tanto en dos dimensiones como en tres dimensiones para problemas que son de cambio de base. Muchos de ustedes se van a preguntar, oye, pero cambio de base, pues ya lo vimos, ¿no? Sí, ya lo vimos, pero quizás no se dieron cuenta de un detalle que ahorita lo voy a explicar. Entonces, para ello, voy a usar un ejemplo en dos dimensiones. Aquí tenemos un sistema de coordenadas de dos dimensiones. Aquí tenemos un vector en dos dimensiones. Este vector tiene componente 3 y 2. Y por ejemplo, vamos a poner una base diferente a la base canónica, es decir, a la base XY. Y esta base va a estar dada por estos dos vectores. Entonces, el primer vector, el que tiene componente 2, 4, pues sería este que lo ven aquí gráficamente. Ahora, este vector, pues sería este de acá, ¿no? Entonces, cuando nosotros hicimos problemas de cambio de base, es decir, poner este vector en esta base, pues el procedimiento que teníamos que hacer era este de aquí, ¿no? Sacar la matriz inversa de la base 1 y multiplicarla por este vector. Pero noten que tanto este vector como estos vectores de esta base comparten el mismo origen, es decir, surgen desde el mismo punto cero. Pero ¿qué pasaría si por ejemplo, tenemos dos bases que no tienen el mismo origen? Por ejemplo, nuevamente aquí tengo esta base canónica, pero ahora tengo otra base y esta base ahora tiene este origen. Entonces, por ejemplo, un vector que está en esta base x1, y1, pues en términos de esta base tendría dos unidades en términos de x1 o en la dirección x1 y dos unidades en la dirección y1. Y entonces ahora la pregunta es, este vector dado en esta base que no comparte el origen de la base canónica, ¿cómo se ve este vector en la base canónica? Entonces, esto es análogo ya a los problemas de cambio de base de este proyecto que estamos haciendo de robótica, ¿no? Donde a cada motor o cada joint le asignamos una base, no sé si se acuerdan. Entonces, ¿cómo resolver este problema? Es decir, ¿cómo cambiar este vector en términos de esta base? Entonces, noten lo siguiente. Para resolver este tipo de problemas, lo que hay que hacer es empatar los orígenes. Entonces, aquí tenemos el origen de la base canónica que lo denoté como O sub 0. Y aquí tenemos el origen de esta base
x1, y1, y aquí tiene su origen, lo denoté como O subíndice 1. Entonces noten, lo que queremos hacer es empatar este origen con este origen a través de puras transformaciones de las que hemos visto. Entonces noten lo siguiente, yo para empatar esta base canónica con esta base, pues necesito desplazar este origen 3 unidades en dirección X, y ya que tenga este origen desplazado 3 unidades en esta dirección X, ahora voy a desplazarlo también o trasladarlo 3 unidades en dirección Y. Entonces ya tendría este origen 0 en este origen, pero ahora este eje X me va a quedar en esta dirección y este eje Y me va a quedar en esta dirección aquí, ¿no? Entonces para empatar este eje X con este eje X1 y este eje Y1 con este Y, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Una rotación de 90 grados con respecto al eje Z. Es decir, aquí está el eje Z hacia afuera, entonces voy a rotar estas dos traslaciones que ya hice, ¿no? Es decir, primero traslado 3 unidades en X, luego traslado 3 unidades en Y, y luego voy a rotar 90 grados para empatar este sistema de coordenadas XY con el sistema X1, Y1. Entonces vamos a verlo, ¿no? Miren, lo que estoy haciendo es esta operación, traslación en X, 3 unidades, traslación en Y, 3 unidades, rotación en Z, pi medios. Entonces, esto lo estoy haciendo para ver cómo se ve este vector en términos de la base canónica. Entonces, sustituyendo estos valores en las matrices de rotación de 2 dimensiones y aquí la matriz de rotación en 3 dimensiones, haciendo el producto de estas matrices y el producto con este vector me da este vector. Y en efecto, ¿no? Miren, aquí gráficamente lo pueden ver, ¿no? Que la punta de este vector en términos de la base canónica tiene componente 1 y en una unidad en X y 5 unidades en Y, ¿no? Pero noten que haciendo el puro desarrollo algebraico de transformaciones de las que hemos visto, yo puedo hacer el cambio de base de una base que no comparte el mismo origen con la base canónica, pero haciendo puras transformaciones ya puedo saber cuál es su representación en la base canónica. Y es lo que estuvimos haciendo en el caso de David Hartenberg, pero yo ya les di la matriz general para cada una de las bases o cada uno de los joints, ¿no? Pero aquí es lo que están, por lo menos en este ejemplo, les estoy haciendo la demostración de cómo se hace ese tipo de desarrollo, ¿no? Ahora, si esto no existiera, los problemas de robótica serían bien complejos para resolver cómo escribir las coordenadas del herramental en términos de la base canónica. En otras palabras, no tuviéramos tecnología como la que tenemos hoy en día. Me atrevería a decir eso, ¿no? Pero bueno, espero le hayan entendido. Voy a dejarles otro problema. Si tienen dudas, pues envíenme un correo. A veces tardo en responder. Si ya están muy desesperados en que no encuentran la respuesta, pueden enviarme un WhatsApp vía los jefes de grupo. Entonces el problema es el siguiente. Van a hacer algo similar a lo que hice en el ejercicio anterior, pero ahora aquí tenemos una base que no comparte el origen con esta base, con la base canónica, y lo que quiero es que determinen la secuencia de transformaciones para empatar esta base XY con esta base X1, Y1. Entonces el ángulo entre el eje X1 y el eje X y el eje X0, bueno, aquí le puse X0, es de 45 grados. Es decir, este ángulo con respecto a este eje X son 45 grados. Entonces determine las transformaciones para empatar estos dos sistemas de coordenadas. Bueno, gracias.